Amigas y amigos, bienvenidos todos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El pasado martes 3 de mayo se llevó a cabo el primer debate del proyecto de ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto. En esa sesión plenaria se registraron más de 30 intervenciones. Sobre este tema vamos a debatir en este programa ya con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la bienvenida. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y Antítesis, programa de debate de la televisión legislativa del Ecuador, llega a ustedes a través de la señal abierta en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Nos pueden escuchar además todos los lunes por la señal de la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todas las provincias del país. Agradecemos también, como siempre, la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, Asociados Se Crea, y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos y vamos a empezar este programa, o este bloque al menos, con un video que resume el debate del pasado martes. En el curso del primer debate del proyecto de ley solidaria por las afectaciones del terremoto, no faltó el agradecimiento expresado por los legisladores ante la ayuda recibida tras la emergencia. El ponente y además asambleísta por la provincia de Manabí, Carlos Berman. Este es un momento difícil que tenemos que apuntar al desarrollo del país y necesitamos tener herramientas que nos permitan seguir en ese camino del desarrollo. El legislador describió una a una las cerca de 15 modificaciones que realizó la Comisión de Régimen Económico a la propuesta original del Ejecutivo. A partir de allí, las primeras voces que sugerían la pertinencia de incluir a la provincia de Esmeraldas como beneficiaria de las medidas contempladas en el proyecto, al igual que Manabí. Mae Montaño por el Movimiento Creo y Armando Aguilar de Alianza País. En el Cantón Eloy Alfaro, en San Lorenzo, en Río Verde, en Quinindé, en todos los cantones hay afectaciones. El cantón Muisne de manera directa, pero los otros cantones también de manera directa en el tema de daños a las viviendas, de heridos, pero también en el ámbito productivo. Los socialcristianos Luis Fernando Torres y Franco Romero expresaron su desacuerdo frente a la posibilidad que los trabajadores contribuyan de manera solidaria con un porcentaje de su remuneración. Pero aquellos impuestos que se están aprobando en esta ley, disfrazados bajo el nombre de contribuciones, son impuestos. Yo creo que la responsabilidad es de este gobierno. Este gobierno debió tener los recursos y debe conseguir los recursos si no los tiene para enfrentar esta crisis. A lo que el asambleísta Virgilio Hernández replicó. Está bien que critiquen las propuestas que se hacen oficialmente. Está bien, pero lo que no puede pasar es que solo critiquen las propuestas sin que exista un solo aporte. Ya en cuanto a las observaciones, la manabita Verónica Rodríguez planteó la creación de una zona especial de desarrollo económico. Para los cantones, no de toda la provincia, porque hay que ser justos, no todos fuimos afectados, pero sí para los cantones de Manta, Montecristi, Jaramijó y Puerto Viejo. La legisladora Lourdes Tibán, de su lado, una conformación distinta del denominado Fondo de Reconstrucción. Pongamos a la iglesia como parte de esta institución que queremos crear. Pongamos a los dos prefectos, el de Manabí y el de Esmeraldas, que sean parte de esta institución de la reconstrucción. Tras un debate extenso, la sesión fue clausurada. Ahora, la mirada regresa a la Comisión de Régimen Económico, que deberá en los próximos días preparar el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley. Y bien, iniciamos ya este debate con el asambleísta Virgilio Hernández. Asambleísta, ¿qué nos dejó el primer debate de este proyecto de ley esta semana en el Pleno de la Asamblea? Le consulto esto porque mucho se dijo sobre que se trataría de impuestos, lo que va a ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas. Allí usted marcaba una diferenciación entre impuestos y contribución. ¿Cuál es esta diferencia? A ver, creo que para esto es importante mirar lo que dice la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución exactamente en los artículos 300 y 301? El artículo 300 dice que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, entre otros. ¿Qué es lo que dice el 301? Solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos
Pero el propio artículo 301 de la Constitución señala, solo por acto normativo de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Y enseguida señala la Constitución, las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo a la ley. De tal forma que esto es una contribución especial que se establece para cumplir un objetivo y una finalidad específica. Además, el Código Tributario dice, para que no quede ninguna duda, para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora. Es muy claro, de tal forma que los tributos pueden ser o impuestos o tasas o contribuciones, y las contribuciones pueden ser a su vez especiales o de mejora. ¿Por qué nosotros pusimos una contribución? Porque de acuerdo a la doctrina, las tasas son lo que se paga frente a una contraprestación. En cambio, las contribuciones son aquellas que se hacen con un fin específico. Y en este caso hay un fin específico. ¿Cuál es ese fin? Que podamos tener los recursos para ayudar en este esfuerzo de reactivar, de reconstruir Manabí, Esmeraldas y otras poblaciones que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, en el debate usted calificó estas contribuciones como forzadas. También dijo que se trata de impuestos. Mire, a los impuestos que se establecen en esta ley que sube el IVA del 12 al 14 y otros tributos más, habría que llamárseles por su nombre, esto es impuestos. No hay este tipo de contribuciones especiales, salvo las que conocemos, por ejemplo, a nivel municipal, que es una contribución por mejora especial que se cobra cuando, con motivo de una obra pública, se produce una mejora directa o indirecta en el bien. Los impuestos los paga forzosamente el ciudadano sin esperar un beneficio directo, ni siquiera eventual o futuro. La tasa, como explicó Virgilio, se la paga porque existe una contraprestación de la entidad pública prestando el servicio público. Pero las contribuciones de mejoras tienen la naturaleza que he indicado. Y estos tributos que en la ley se llaman contribuciones, no son contribuciones, son impuestos. ¿Cuáles son contribuciones, digamos, especiales, distintas de las contribuciones por mejoras? Aquellos aportes que se hace al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Paga uno, aporta al seguro con la expectativa de que cuando le llegue el momento se jubile y reciba un derecho. Pero en el caso de los impuestos, que se llaman contribuciones en la ley, que están estableciéndose, los ciudadanos que vamos a pagar estos impuestos y no contribuciones, no vamos a recibir ningún beneficio en lo futuro. 30 segundos. Por más que se diga que tienen un fin específico, que es la reconstrucción. Yo no sé, Virgilio, por qué existe tanto temor en llamar a estas contribuciones previstas en la ley impuestos, porque esos son impuestos. Van a subir el impuesto al IVA del 12 al 14, impuesto al patrimonio, impuesto a las utilidades, impuesto a aquellos que van a entregar un día de sus remuneraciones. Llamemos a las cosas como son. No se trata de contribuciones, se trata en definitiva de impuestos. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué responde, asambleísta Hernández? Yo respeto como el que más el criterio de Luis Fernando, pero el criterio de Luis Fernando no puede estar en contra de lo que dispone expresamente la Constitución y la ley. Y la ley dice claramente, el Código Tributario, artículo 1, Luis Fernando, para estos efectos, entiéndese por tributos, ¿sí? Por tributos, los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y dice el propio Código Tributario que las contribuciones pueden ser especiales o de mejora. Luego el artículo 2 dice, las disposiciones de este código, o sea, las disposiciones en materia tributaria y de las demás leyes tributarias prevalecerán sobre otro tipo de norma y leyes generales. Dice muy claramente el Código Tributario. Y el artículo 3, para abundar en esta tu preocupación, señala que las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo a la ley. Y precisamente es a través de esta ley que se están creando contribuciones especiales. Estas son contribuciones especiales. Las de mejora tienen otra naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que establece en esta ley? Hay 4 contribuciones y obviamente hay uno que es impuesto, el impuesto al valor agregado, el incremento del 12 al 14%, con excepción de las zonas que fueron afectadas por el terremoto.
Ese sí es un aumento en el impuesto al IVA, que es temporal, que es por un año, que puede efectivamente incluso por decreto ser menos tiempo, ¿sí? Pero ese sí es un impuesto, las otras son contribuciones. Un impuesto, Luis Fernando, tú sabes, no tiene finalidad específica. 30 ¿sí? segundos. Y más aún, con nuestra Constitución y nuestra legislación ahora, no podemos preasignar. Solo las contribuciones pueden realizarse con un fin específico. Y yo creo que ese es el fondo de este tema. El fondo de este tema es cómo el país encuentra los recursos para enfrentar una catástrofe. ¿Cómo encontramos, de dónde obtenemos los recursos para enfrentar una catástrofe? Me parece que ese es el elemento que debería ser el punto del que podamos debatir y el que podamos discutir. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, al final no se trata sino de que el Estado, por la fuerza, va a tomar recursos de los ciudadanos, llámense contribuciones o impuestos. Supuestamente va a tomar esos recursos para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Sin embargo, el presidente de la República, en la exposición de motivos en el proyecto de ley que está discutiendo la Asamblea, dice que se va a necesitar entre 2.000 y 3.000 millones durante 2 o 3 años para la reconstrucción. Ello significa que, según lo que dice el presidente en la exposición de motivos del proyecto de ley, se va a requerir alrededor de 1.000 millones de dólares por año. El proyecto de ley que está discutiendo la Asamblea y que sube los impuestos al IVA, al patrimonio, a las utilidades, a las remuneraciones que deban pagar los que tienen relación de dependencia, generará aproximadamente 1.100 millones de dólares en lo que queda del año 2016. Pero si ya han conseguido 1.000 millones de dólares, Virgilio, en créditos internacionales en tan solo 15 días, ¿para qué necesitan subir los impuestos? El propio oficialismo anunció que habían conseguido del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Latinoamericano de Reservas, cerca de unos 600 millones de dólares. La ONU hizo una donación de aproximadamente 90 millones de dólares. Solamente allí tenemos ya unos 700 millones de dólares. 30 segundos. Si a ello se suma el crédito que va a entregar el Fondo Monetario Internacional de 350 millones de dólares, resulta que en estos 15 días ya tienen asegurado un financiamiento hasta finales de año del orden de 1.050 millones de dólares. Si ya tienen la plata, los 1.000 millones que el presidente dice que necesita para reconstruir cada año, ¿por qué quieren cobrar los impuestos? Yo no encuentro explicación. Porque se justificaría que cobren los impuestos si no tuvieran la plata. Pues ya tienen la plata, ¿para qué los impuestos? Y serán interrogantes que contestará el asambleísta Hernández en el siguiente bloque. Amigos, es tiempo de una pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, al volver continuamos con más de este debate alrededor del proyecto de ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El análisis y el debate de esta semana gira en torno a la ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador y también de la radio de la Asamblea Nacional. Nos pueden seguir además por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y también por la Flaxo Radio. En la calle, la ciudadanía expresó su solidaridad y dice estar dispuesta a donar un día de salario para la reconstrucción de las zonas afectadas. Lo revisamos enseguida. Bueno, depende de las circunstancias de cada persona, si quiere donar o no. Pero por parte de los empleados públicos creo que está bien este día de sueldo para dar a los damnificados. Lo mínimo. Yo sí estoy de acuerdo. Porque son hermanos nuestros que necesitan de nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Bueno, solidaridad. Somos ecuatorianos y a cualquiera nos puede suceder. Así que pienso que es lo más obvio, lógico y humano, por lo menos en lo que podemos hacerlo. Me parece excelente donar un día de sueldo, 2 días de sueldo o 3 días de sueldo, porque es demasiado poco en realidad lo que es un día de sueldo. Todo sería bueno, pero estando en una buena posición económica el país. No me gustaría negarme jamás para la ayuda. Bueno, yo no estoy a favor ni en contra del gobierno, pero siempre la oposición querrá poner piedras para que el carro de la democracia no siga adelante. Quizás el IVA es una medida dura, pero se reparte. Y el que más consume, más paga también, ¿no? Quizás los sectores populares son los menos afectados porque tienen menos consumo de producto de IVA.
consumen más canasta familiar, productos que son exentos de IVA. En tratándose de hermandad, obviamente que es muy necesario el apoyo, no solo económico, sino moral. Ahí debiera estar la banda municipal de Quito, alegrando, porque esos corazones están muy tristes. Asambleísta Hernández, hemos escuchado que en el ciudadano común existe esta conciencia de apoyar a las zonas afectadas, de que es necesario. ¿Qué ocurre con la clase política? Es que esto es lo incomprensible. Yo creo que están cometiendo un serio error, porque la generosidad que demuestra el pueblo ecuatoriano, en cambio, no tiene correlato con lo que vemos en la Asamblea, en que los sectores políticos prácticamente se niegan a contribuir para una ley que tiene un objetivo nacional, porque ese no es un tema de Manabí, no es un tema de Esmeraldas, es un tema nacional. Yo no sé cómo después estas fuerzas políticas van a ir a Manabí, van a ir a Esmeraldas, van a ir a otros cantones que fueron afectados por el terremoto, por este embate de la naturaleza, para pedirle el voto, cuando ahora que se requiere que más allá de las diferencias políticas pueda haber elementos de unidad, se niegan a poder aportar respecto en este momento del debate, de un debate que tiene un objetivo nacional. Yo quisiera, Luis Fernando, que esa pregunta que tú haces puedas ir y plantear en Manabí, ¿para qué se quiere la plata? Seguramente vas a encontrar evidencias de la magnitud del desastre y vas a encontrar razones de por qué se requiere el dinero. Efectivamente, había en el presupuesto, no te puedes olvidar de esto, en el presupuesto general del Estado existía un fondo de contingencia por hasta 600 millones. El Fondo Monetario Internacional ha ofrecido 400, pero en eso las autoridades económicas han sido muy claras. Nosotros no le aceptamos un centavo al Fondo Monetario Internacional si viene atado con condicionalidades. Se ha dicho que no existirían estos condicionamientos, bueno, pero eso, de momento. Yo en esto sí permítame dudar, ver para creer. No? Yo respecto de la bondad del Fondo Monetario Internacional no creo absolutamente nada. Nosotros tenemos que pensar que los ecuatorianos en este momento requerimos tener los recursos para emprender en el proceso de reactivación y reconstrucción. Por eso, creo yo que se piensan estas contribuciones y la respuesta del pueblo ecuatoriano es en ese sentido inmensa. Se dice, y con razón, un día de sueldo. La gente que no gana 1000 nos señala y nos dice pongan voluntario para nosotros también poder contribuir. Respecto del patrimonio, es que las 4.000 personas que tienen patrimonios de más de $1 millón puedan tener una colaboración. Sobre las utilidades, el 3%. Si una empresa ganó 100, contribuirá con $3. Si una empresa ganó 100.000, contribuirá con $3.000 para poder reconstruir lo que pasa en Manabí, en Esmeraldas. Lo que tiene que ver con el IVA, sí, es cierto que son 2 puntos, es cierto que es un impuesto regresivo, pero al mismo tiempo hay una situación extraordinaria que nos toca enfrentar. Y como bien decía una de las personas entrevistadas, el 90% de los productos de la canasta familiar no pagan IVA, están exentos del pago de IVA. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Pero las cifras son las que tienen que llevarnos a tomar las decisiones. El presidente de la República, en la exposición de motivos, repito una vez más, dice que se va a necesitar entre 2 y 3 años de 2.000 a 3.000 millones de dólares. Eso significa 1.000 millones de dólares por año. Si ya tienen 1.000 millones conseguidos en 15 días, ¿cuál es la justificación para subir los impuestos? Yo no encuentro la justificación objetiva y técnica. Otra cosa muy distinta es la generosidad que han demostrado los ecuatorianos, entre los que me incluyo, para donar parte del sueldo, para donar bienes y lo que fuese. Pero cuidado, confundimos esa generosidad de los ecuatorianos con cifras que no están absolutamente claras. Si ya tienen 1.000 millones de dólares en créditos, ¿por qué quieren 1.100 millones de dólares en impuestos? Pero ¿por qué no seguir observando las necesidades que pueden ir surgiendo? Es que nos dicen que necesitan 1.000. El próximo año, si necesitan los 1.000 millones de dólares más, pues veamos si consiguen o no los créditos internacionales. El tema es, ¿por qué razón subir el IVA? ¿Por qué cobrar los impuestos como quieren cobrar de una manera antitécnica? Yo no me opongo a que cobre, pero están antitécnicamente concebidos. Mire, yo de mi dinero puedo disponer, de hecho ya he dispuesto donar una parte, pero yo no puedo como legislador despojarle a otra persona de sus recursos para un fin que no está debidamente explicado en cuanto al monto que se necesita este año. ¿Quién va a negar que necesitan los hermanos de Manabí, de Esmeraldas, recursos
Pero si nos dicen que necesitan solo 1.000 desde el gobierno, ¿por qué quieren 2.000? Es la Usted, pregunta. por ejemplo, entonces no estaría de acuerdo con un impuesto al rodaje, como se sugirió en el curso del primer debate. ¿Qué opina sobre este tema? Mire, yo no entiendo a quienes proponen estos impuestos porque lo hacen. Ahora quieren cobrar un impuesto al rodaje, a todos. Quieren cobrar un impuesto ya no al patrimonio, sino a los inmuebles. Bueno, estamos llegando a una locura en materia de impuestos. Y sí sería bueno preguntar a los ecuatorianos que van a pagar estos impuestos si están dispuestos a hacerlo cuando las cifras dicen que no necesitan pagar. Correcto. Así es sencillo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, algunas precisiones que vuelvo a insistir. En el presupuesto general del Estado estaba presupuestado, establecido que puede haber 600 millones de contingencia. ¿Sí? De eso es que se ha empezado a enfrentar la emergencia. En un primer momento, ¿para qué? Para poder atender el drama humanitario. Luego hay un ofrecimiento del fondo. Esto tú lo das por sentado, pero ya el país ha sido muy claro. No se acepta condicionamientos. Segundo, y en esto me parece también que es muy claro, aquí no queremos despojarle a nada a nadie, Luis Fernando. Se tratan de contribuciones por una sola vez. Las personas que tienen patrimonios por encima de 1 millón, porque pagan el 0.9, ¿acaso puede sentirse que se le despoja de su patrimonio? Va a seguir teniendo esa cantidad de recursos. Son las personas que tienen más patrimonio en este país, menos de 4.100 personas, 4.088 exactamente, son las que registran un patrimonio de esa naturaleza. Me parece que este es un principio ético que la sociedad debe conservar, y el de la solidaridad, el más grande de los principios que permite la cohesión social. Lo mismo, pensar que una empresa pueda contribuir con el 3% de las utilidades es despojarle de su riqueza, de sus utilidades legítimamente ganadas. Me parece que eso es inadecuado. O que los servidores públicos y privados puedan contribuir con un día de sueldo en un momento de emergencia nacional, porque esto no solo es problema de esas localidades. ¿Es acaso que se puede hablar de despojo? Yo creo que eso es una concepción inadecuada. 30 segundos. O lo del patrimonio que tú te acabas de referir. Eso es un principio básico en la democracia, que es el de igualdad. Si una persona registró su patrimonio, ese patrimonio es por encima de 1 millón, pero otra lo ocultó, y lo ocultó precisamente porque la propiedad de esos bienes que están aquí en el Ecuador están a nombre de una sociedad que lo domicilió en paraísos fiscales o en jurisdicciones de menor imposición. ¿Por qué? Esa persona que hizo una acción claramente que buscaba eludir un impuesto, ¿por qué? ¿Por qué va a tener privilegios respecto de los que sí declararon su patrimonio? Simplemente estamos buscando que los que tengan la misma condición paguen. Yo no creo que se pueda hablar de despojo cuando se trata de atender necesidades de hermanos manavitas, de hermanos esmeraldeños y de otras jurisdicciones que fueron afectadas por el terremoto. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, con mucho énfasis, escuchábamos precisamente al asambleísta Hernández en el curso del primer debate de este proyecto de ley, manifestar a la oposición que presenten al menos una propuesta viable que pueda reemplazar o sea una alternativa a este proyecto de ley, más allá de las críticas que esta iniciativa del gobierno pueda generar. ¿Cuáles a su juicio podrían ser estas alternativas? La primera, Virgilio, que nos digan cuánto necesitan. El presidente dice que necesita $1.000 millones por año. Ya tienen los $1.000 millones por año. ¿Cómo quieren justificar el incremento de los impuestos? Es muy sencillo que el presidente envíe otro oficio y diga, me equivoqué, no necesitamos 1.000, sino 2.000 millones. Si envía un oficio aclaratorio indicando que necesita $2.000 millones y justifica, pues allí tendremos que ver si subimos o no los impuestos. Pero lo primero que tienen que corregir y aclarar es la cifra de lo que necesitan. Lo otro, el impuesto al patrimonio tendrá que pagarse, los que más tienen pagarán. Pero vamos al IVA. Al incrementarse el IVA, Virgilio, del 12 al 14%, aquellos que compran gasolina y combustibles van a tener que pagar más. Porque el comercio de combustibles también está gravado por el IVA. Aquellos que se dedican a actividades tan corrientes como cambiar el aceite del taxi, cambiar el aceite de la camioneta, del bus, van a tener que pagar un poco más. Muchos dirán, es que es poco. No, no es poco. Aquellos que se dedican a comprar repuestos de vehículos van a tener que pagar más. La propia directora del Servicio de Rentas Internas dijo que al subirse el impuesto al valor agregado, las recaudaciones no van a subir en la misma proporción, van a bajar, porque la gente cuando sube este impuesto deja de realizar la actividad económica. Es un impuesto regresivo
y no cabe que se establezca un impuesto de esa magnitud cuando la economía se encuentra en definitiva en recesión. Sin embargo, algún asambleísta del oficialismo dijo, ¿por qué no grabamos ahora los automotores? Propuso ese impuesto también a los inmuebles y no al patrimonio, cuando el inmueble es activo, no patrimonio. Y así una serie de propuestas que están llevándonos a una locura tributaria. Pero lo que sí debe quedar en claro es que no solamente están en serios problemas los hermanos de Manabí y Esmeraldas, están en serios problemas del fisco. Le faltan 7.000 millones de dólares en el presupuesto general del Estado. No paga proveedores. De tal manera que los ecuatorianos tenemos ahora dos problemas de orden financiero. El fisco, que no tiene recursos, y las necesidades justificadas desde todo punto de vista de aquellos que están viviendo en Manabí y Esmeraldas. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, si me permite, me quedo con esta última parte, si se quiere, de lo dicho por el asambleísta Torres en torno a lo que se estimaría en recaudación por concepto del incremento del IVA en 2 puntos. Y a propósito de lo que había señalado la autoridad al interior de la Comisión de Régimen Económico, ¿cómo quedaría entonces esta proyección cuando se ha manifestado que más bien disminuiría la recaudación? A ver, creo que en primer lugar hay que partir de cuánto se necesita. Y en eso el presidente de la República ha sido muy claro, Luis Fernando, que inicialmente se ha valorado que la magnitud del desastre podría llegar a 2.000, 3.000 millones de dólares, pero el presidente también dijo que está trabajando una comisión de expertos en la que también participa Naciones Unidas, en la que también participa CEPAL, para poder tener una real dimensión de lo que son los daños provocados por el terremoto, de tal manera que en eso se está trabajando. La valoración inicial de los 3.000 millones es un cálculo a primera, teniendo un primer dato, pero esto obviamente va a aumentar. Respecto del tema del IVA, y en esto también quiero ser claro, en el tema del IVA, nosotros siempre hemos dicho que es un impuesto regresivo. Es curioso que quienes han patrocinado siempre el impuesto, al IVA, o quienes cuando pudieron hacerlo, quitaron el impuesto a la renta. No te olvides tú precisamente que por iniciativa social cristiana se eliminó el impuesto a la renta, se incluyó el impuesto a la circulación de capitales y a todos nos cobraban el 1% de los cheques. Eso hicieron cuando no había condiciones extraordinarias. Ahora hay una condición extraordinaria. Y si bien es cierto que puede tener un impacto, ¿sí?, ya está calculado en los montos en los que se piensa recibir, ya está calculado precisamente ese impacto. Por eso hablamos de 750 millones que tendríamos en un año, porque no es que esa plata se recupera al siguiente día, es en un año, mensualmente va ingresando ese dinero y mensualmente también se podrá ir teniendo un detalle de cuánto ingresa y cuánto se gasta. Creo que otro elemento que está aquí planteado es el de transparencia. En esto yo te transmito el criterio de la comisión, aquí no solo de los legisladores del Movimiento País, de las 4 fuerzas políticas que integran nuestra comisión. Esas 4 fuerzas políticas dicen que manejar los impuestos a través de un fideicomiso es una barbaridad jurídica, que no tiene presentación y por lo tanto en eso por lo menos hay un criterio unánime de la comisión de que no puede ser que plata pública sea manejada a través de un fideicomiso cuando esa plata son contribuciones, son impuestos que efectivamente vienen de la ciudadanía. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, ha reconocido Virgilio que tiene que ajustarse la cifra de lo que se va a necesitar en la reconstrucción. Lo que me llama la atención es que estamos trabajando ya con una cifra. De allí entonces que la posición expuesta por mi persona y por otros legisladores en la Asamblea tiene que ver únicamente con saber el monto. Si sube la cifra a 2.000 millones por año y faltan recursos, allí sí pensemos en alternativas. Pero ahora la primera es tan clara como el agua. Primero, díganos cuánto van a necesitar por año. Si tuvieran que necesitar más, en lugar de subir impuestos, ¿por qué no recurren a otra fórmula? ¿Por qué no colocan bonos de la reconstrucción aquí en el país? Y veremos la generosidad de los ecuatorianos comprando esos bonos. Pero van al camino más fácil, los impuestos. El impuesto es por la fuerza te quito y yo sabré a quién doy. Están utilizando el pretexto o digamos la justificación para no ser tan drástico de lo ocurrido en Manabí y Esmeraldas, pero es por la fuerza, cuando los ecuatorianos son lo suficientemente generosos como para comprar bonos que coloque el régimen, que podrían llamarse los bonos de la reconstrucción.
Y las otras alternativas que están a disposición del gobierno, créditos internacionales a largo plazo. En el mundo internacional existe esa predisposición. Se han logrado, Virgilio, en tan solo 15 días, asegurar un financiamiento internacional del orden de los $1.000 millones. ¿Cómo no van a poder en los 6 meses posteriores asegurar un financiamiento de $2.000 millones más, a plazos largos y bajas tasas de interés? 30 segundos. El problema en todo caso con el que nos encontramos luego del terremoto fue que se había destruido el año 2008 el Fondo de Ahorro y Contingencias, el famoso FAC. El 4 de marzo del 2008, con una ley de la Asamblea de Montecristi, desapareció ese fondo que hubiese podido permitirle al Estado acumular suficientes recursos para que en este momento tan difícil exista la liquidez necesaria que ahora le falta indudablemente al gobierno para asistir a las zonas afectadas por el terremoto. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis, con las conclusiones, en este caso de los asambleístas, sobre el debate de esta semana, la ley solidaria por las afectaciones del terremoto. Ya regresamos. Amigos, estamos ya en el último bloque de tesis y antítesis, donde los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tendrán 2 minutos cada uno para sus comentarios finales alrededor del tema que abordamos esta semana, la ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto. Asambleísta Hernández, ¿quedaría descartada la posibilidad de un fideicomiso para administrar el dinero para la reconstrucción? ¿Cuáles serían allí los mecanismos de transparencia en este caso? Sí, a ver, creo que en esto no hay que dejar a dudas. Y como le había reiterado, es un criterio de la comisión unánime que no se puede generar un fideicomiso para manejar recursos que provienen de impuestos. A mí me extraña a veces la lógica que tú planteas, Luis Fernando, porque cuando se trataba de recoger recursos para el malecón era justificado. Ahora que se trata de obtener recursos para lograr poder utilizarlos en la reactivación y en la reconstrucción de Manabí, hay reparos. Yo creo que están cometiendo un error político muy grave. Después no van a tener cómo justificar su actuación frente a provincias tan importantes como Manabí, Esmeraldas y otras zonas que han sido afectadas a lo largo y ancho del país. Nadie preveía un terremoto, Luis Fernando. No se puede prever una catástrofe de esta naturaleza. Al mismo tiempo, ¿qué quiero decir? Ya había yo explicado, si habría existido el Fondo de Ahorro y Contingencia, ese fondo se habría tenido que utilizar el momento que empezaron a bajar los precios del petróleo. Y adicionalmente, cuando tú nos planteas lo de los bonos, ¿qué significa esto? Para que la gente nos pueda entender. Que se piensa que la reactivación, la reconstrucción, tiene que ser financiado con más deuda. Sí, nosotros no creemos en esa lógica, nosotros creemos que en este momento es un momento de la unidad y por lo tanto que hay que buscar que exista una contribución de todos los sectores para poder asumir un tema que es nacional. La contribución de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a excepción de las zonas afectadas, con el pago del 2% del IVA adicional. Ya hemos señalado, el 90% de los productos de la canasta básica no pagan IVA. Esto es importante reiterar. Luego, un día de sueldo. Aquí, mientras incluso buscan que existen o plantean que existen temas de inconstitucionalidad, hay en cambio innumerables comunicaciones a la comisión en que nos dicen los que ganamos menos de 1.000 queremos aportar también con un día de sueldo, aunque sea esto de forma voluntaria. Un minuto. Lo mismo, el que puedan pagar las personas que mayor patrimonio tienen en este país, me parece que es absolutamente razonable, y lo mismo de las utilidades. El 3% de las utilidades no significa para nada que con eso la empresa va a dejar de funcionar o se afecta la capacidad para que la empresa pueda seguir funcionando. Yo creo que se han pensado en medidas absolutamente responsables. No hay una locura tributaria como tú señalas aquí. Básicamente lo que está trabajando la comisión es el incremento al IVA y las 4 contribuciones que hemos establecido. De tal forma que en eso seguiremos analizando. Ya en la siguiente semana ojalá podamos tener el informe para segundo debate y de esa forma tener recursos que nos permitan emprender esta que debe ser una causa nacional, que debe ser una causa de Estado, de reactivar la producción, de reconstruir Manabí, Esmeraldas y las otras zonas que fueron afectadas por este fatal terremoto del 16 de abril.
Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, un observatorio ciudadano, como también se había sugerido, para vigilar la reconstrucción y el manejo o el gasto, en este caso, del dinero público en esta tarea. Sería interesante, pero lo que me preocupa es que si les va a resultar tan fácil aprobar este segundo paquete tributario, porque el primero se aprobó a finales del mes de abril, nada raro sería que entre julio, septiembre, octubre se apruebe un tercer paquete tributario. Tienen que justificar, Virgilio, desde el oficialismo, cuánto necesitan. Si realmente justifican, habrá que tomar las medidas de si sean las más duras, pero si no justifican, si nos dicen que necesitan 1.000 y ya tienen los 1.000 y quieren vía impuestos otros 1.000 más, no están justificando porque quieren cobrar los impuestos. Ese es un primer tema. Por ello yo dije en mi discurso, no más impuestos cuando no necesitan recursos ni han justificado. Ahora bien, los bonos de la reconstrucción que yo propongo serían parte de la deuda interna y en lugar de cobrarle impuestos al ciudadano común y corriente, elevándole el IVA a los trabajadores en las utilidades, porque hay una mala concepción del tributo a las utilidades de las empresas, coloquen bonos de la reconstrucción y de ese modo, voluntariamente los ecuatorianos compramos esos bonos, entregamos el dinero, bonos a 5 o 7 años, a lo que quieran, deuda interna, que nosotros mismos, los ecuatorianos, los cubrimos. Luego viene el tema, en definitiva, de cómo están concebidos los impuestos. Es fácil decir que una empresa pague el 3% de las utilidades, pero quieren cobrar sobre las utilidades generales del 2015, sobre las que ya se pagó el impuesto a la renta, sobre las cuales las empresas ya entregaron el 15% a los trabajadores. Si se aprueba este impuesto, operativamente, ¿qué va a ocurrir? Las empresas tendrán que reliquidar porque ya pagaron el impuesto. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que recibieron las utilidades? Yo he conversado, no se graba eso. Pero tiene que aclararse, porque en definitiva dicen 3% a las utilidades, y las utilidades no son de la empresa solamente, son también de los trabajadores. Ahí tienen un serio problema que tienen que arreglar. Luego viene el de las declaraciones patrimoniales, que tienen que hacerse cada año hasta finales de mayo. ¿Cómo se va a aplicar esto? Cuando en la propia ley se dice se va a dictar un reglamento en el camino. ¿Qué va a decir el reglamento? Yo creo que se apresuraron, este proyecto no lo meditaron tan bien y dijeron enviémoslo. Y allí vienen los inconvenientes, especialmente a la hora de grabar y recaudar. Pero lo más importante, justifiquen. Si necesitan $1.000 millones más, presenten los documentos. Pero nos han dicho que solo necesitan 1.000 y ya tienen 1.000. ¿Para qué quieren 1.000 más cobrando impuestos a la gente? Claro que los alimentos están exonerados del IVA, pero si uno va a comprar higos preparados en una panadería, le cobran el IVA, porque ya son alimentos procesados. Y la gasolina, como dije yo, va a subir gracias a que sube el IVA, porque cuando uno va a colocar gasolina para el vehículo, tiene que pagar IVA. Va a cambiar el aceite, IVA, repuestos IVA. El IVA es un impuesto que en estas circunstancias no se justifica que se aumente, porque estamos en recesión, la economía debería reactivarse. Y me llama mucho la atención que según la información internacional, Ecuador es uno de los 4 países que va a crecer negativamente este año. Como dice el Fondo Monetario Internacional, en menos 4.5, mientras todos los demás van a crecer, los demás van a crecer positivamente. ¿Qué se ha hecho mal en el país para que nosotros vayamos a crecer negativamente y otros positivamente? Gracias, asambleísta Torres. ¿Usted quería decir algo, asambleísta Hernández? Hay un tema de urgencia urgencia que es absolutamente extraordinario, que el Fondo Monetario tiene unas cifras, la CEPAL tiene absolutamente otras distintas. La CEPAL considera que no va a haber crecimiento en este año, eso es lo que dice la CEPAL, de tal manera que ya veremos. Sobre el tema de las utilidades también comentaba. Las utilidades, eso no va a estar, de ninguna manera las utilidades entran dentro de lo que se tienen que pagar las empresas, es básicamente la utilidad generada por las empresas. Y los mecanismos de transparencia están asegurados, cuenta específica, también trimestralmente informes, tiene que presentarse además información en línea y adicionalmente la Contraloría y una veeduría social pueden establecerse para que se controlen estos recursos. Perfecto. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por habernos acompañado en este debate. Amigos, ustedes recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El video de este programa lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook de Tesis y Antítesis. Agradecemos la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.